Continuando con nuestros temas de exposición, vamos a ver lo que son tipos de movimiento. Vamos a analizar principalmente tres: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento circular. Comenzamos con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué nos indica este tipo de movimiento? El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que tiene como trayectoria una línea recta y cuya velocidad es constante en módulo, dirección y sentido. Esto quiere decir que siempre va a tener el mismo desplazamiento en el mismo tiempo, es decir, tiempos iguales en desplazamientos iguales. Ahora bien, ¿cómo yo identifico este tipo de movimiento? ¿Cómo identifico el movimiento rectilíneo uniforme? Sus características principales son que tiene una trayectoria rectilínea, es decir, una línea recta, vector de velocidad constante, es decir, su velocidad no va a variar, y la distancia recorrida coincide con el desplazamiento. Como ya habíamos indicado anteriormente, ¿no? Se desplaza en tiempos iguales y desplazamientos iguales. Para tener mayor amplitud en nuestro conocimiento sobre este tema, vamos a analizar un ejemplo. En la situación se presenta un automóvil que viaja a 6 metros sobre segundos a lo largo de una vía recta. ¿Cómo identifico que es un movimiento rectilíneo uniforme? Por dos características. La primera me está indicando que su trayectoria la realiza en una línea recta. Entonces yo sé que es rectilíneo. ¿Cómo identifico que es uniforme? Porque solo me está dando una velocidad. Ahora bien, si analizamos este ejercicio, lo que yo puedo deducir de este tipo de movimiento, o específicamente de este vehículo, es que cuando ha transcurrido un segundo, este vehículo se ha desplazado 6 metros, porque me está diciendo 6 metros sobre segundos. Es decir, en un segundo se desplazó 6 metros. Como es uniforme y se desplaza en tiempo y espacios iguales, quiere decir que cuando haya transcurrido los 2 segundos, su desplazamiento será de 6 metros más, es decir, será 12. Cuando se haya desplazado 3 segundos, su desplazamiento será de 18. Cuando se haya desplazado 4 segundos en tiempo, su desplazamiento en distancia será de 24 metros. Y así sucesivamente se va a ir generando este tipo de movimiento, siempre y cuando sea en una trayectoria recta, que su velocidad sea constante, es decir, que no varíe su velocidad. ¿Dónde nomás nosotros observamos estos tipos de movimientos? Los observamos a diario, en una autopista, cuando se va manejando un automóvil, cuando usted va manejando con velocidad constante una bicicleta, cuando de pronto usted va corriendo a una velocidad constante. Siempre que se mantenga la misma velocidad y esté en un tramo recto, eso se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. El momento que hay variación de la velocidad, en ese momento deja de ser un movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros el día de hoy vamos a socializar el tema denominado como movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo se caracteriza este movimiento? Este tiene un recorrido en línea recta, es decir, que su aceleración es constante y no diferente a cero, por lo que la velocidad de este movimiento cambia idénticamente dependiendo a lo que es la dirección de aceleración. Dentro del concepto del movimiento rectilíneo uniformemente variado, existen tres características. La primera, que su trayectoria es en línea recta. La segunda, su aceleración es diferente a cero. Y la tercera, su velocidad varía constantemente. Dentro de lo que es el MRV, son intervalos de tiempo iguales ante una aceleración constante. ¿Qué quiere decir a esto?
que las velocidades cambian y aumenta el espacio según lo recorrido. Pongamos un ejemplo. Si nosotros podemos observar un carro, el carro se encuentra en un límite A, de poco en poco se va al límite B. Entonces, ojo, nos enfocamos aquí ya. Van a haber 4 ítems: A, B, C y D. Ahora, el carro se va a ubicar en el ítem A. Despacito se va al ítem B. De ahí va acelerando un poquito más y va al C. Y así va acelerando un poquito más y va al ítem D. Entonces, ¿qué podemos ahí nosotros corroborar? Es que de a poco va aumentando lo que es la velocidad. En este caso, aumenta la velocidad y va haciendo un recorrido un poquito más largo, va avanzando. Si nosotros hablamos que la velocidad cambia a causa de una aceleración constante, sí, es verdad. Como les mencioné, lo de un automóvil. Pues. Entonces, dentro de estas velocidades existen dos. Una, que si la rapidez va aumentando de un carro, una bicicleta, una moto o algo que tenga movimiento, significa que esta está al frente de lo que es una aceleración. Es decir, que la dirección de la velocidad depende y es igual a la aceleración. Punto número 2 es que si la rapidez va disminuyendo, se va yendo despacio, es decir, que existe ahí una desaceleración y la dirección de la velocidad y la aceleración son opuestas. Entonces, en el punto 1 acelera cuando la rapidez aumenta, en el punto 2 desacelera cuando la rapidez va disminuyendo poco a poco. Un dato muy importante es que el movimiento rectilíneo uniformemente variado también se lo puede representar con una recta oblicua. Si la inclinación está como la llamamos ascendente o creciente y decimos que se trata de un movimiento de aumento de velocidad y así inversa, descendente o decreciente. Bueno, entonces esto ha sido lo que es la explicación del MRUV, que como lo mencionamos, tiene un recorrido en línea recta. Recordemos que también se puede representar en una línea oblicua y asimismo la aceleración es constante y diferente a cero. Esto es lo explicado y bueno, como lo vieron, es un tema muy sencillo. Hasta la próxima. El movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje, de un giro con un radio y una velocidad angular constante, trazando una circunferencia y una aceleración centrípeta. En este movimiento, la dirección varía a cada instante. Vamos a observar dos ejemplos de movimiento circular uniforme. El primer ejemplo tenemos el movimiento de rotación que da la vuelta a la Tierra sobre el mismo eje en 24 horas. El movimiento de traslación donde da la vuelta a la Tierra en un año, o sea, en 365 días en su propio eje. También podemos hablar de otros ejemplos que la vida cotidiana siempre tenemos, que puede ser el giro de las manecillas de un reloj, el giro de las llantas de una bicicleta, los movimientos de la rueda de feria, el movimiento de la aspa de un ventilador, y así puede haber muchos ejemplos más. ¿Cuáles son las características del movimiento circular uniforme? Las características son trayectoria circular, módulo de velocidad constante o aceleración tangencial. Vamos a ver las magnitudes del MCU. Tenemos el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta. El periodo se representa con la T mayúscula y se mide en segundos. El periodo es el tiempo que un objeto en movimiento circular uniforme necesita para completar una vuelta o ciclo completo en una trayectoria circular. La frecuencia se mide
con la F minúscula y se representa en Hertz. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de vueltas o ciclos de un objeto realizado en un periodo de tiempo específico. La velocidad angular se mide en radianes por segundo y segundos. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular se refiere a la velocidad a la que un cuerpo rota alrededor de un centro. Esta velocidad se expresa con la relación entre los ángulos y los radianes que el objeto recorre en un periodo de tiempo dado. Velocidad tangencial se representa en metros por segundo. ¿Qué es la velocidad tangencial? Se refiere a la relación entre las distancias de un objeto que recorre en un cierto periodo de tiempo. Aceleración centrípeta. Es una aceleración que no altera la magnitud de la velocidad de un objeto en movimiento circular uniforme, pero provoca un cambio constante en la dirección de esa velocidad. Dato importante: velocidad tangente versus velocidad angular. Vamos a ver sobre la importancia que tiene este dato donde comparamos las dos velocidades. Podemos observar en el gráfico la bicicleta que está en funcionamiento. Bueno, con el ejemplo, la rueda de la bicicleta avanza, esta es la velocidad tangente, debido a que el giro realiza la rueda. Esta velocidad es la velocidad angular.